Les doy la bienvenida a quienes están en el evento y quienes van a ver este video, porque este es un día muy especial. Para los que no sepan, se estarán preguntando, ¿por qué este día es tan especial? Gabriela, explícame. El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Mi nombre es Gabriela Casuso, soy la líder y fundadora de Proyecto Acuática y hoy vamos a conocer la importancia de estos ecosistemas tan vitales para nuestro planeta. Pero antes quiero dar una muy buena noticia y es que este 2025 vamos a tener una colaboración con la organización mexicana Desmitificando Tiburones a través de nuestro programa educativo Charlas del Océano, con el propósito de seguir difundiendo la cultura oceánica, la educación marina. Así que vamos a escuchar unas cuantas palabras del presidente de Desmitificando Tiburones, Pepe Romero. Así que, Pepe, el escenario es tuyo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo que hoy es un gran día para nosotros el poder anunciar la nueva colaboración que tenemos con parte de ustedes, Desmitificando Tiburones y Proyecto Acuática. Es un proyecto que nos tiene muy emocionado porque para nosotros, de hecho, el logo de nuestra asociación es Educar para Conservar. Para nosotros la educación es lo más importante que se tiene. En México nosotros nos dedicamos a dar conferencias a empresas y escuelas para poder cambiar la imagen que se tiene de los tiburones y que sepa la gente la importancia que tenemos nosotros como personas si no cuidamos a los tiburones y el daño que tendríamos en el ecosistema. Entonces, hoy con esta colaboración que estamos anunciando, me emociona muchísimo poder decir que estaremos haciendo conferencias en conjunto, habrá intervenciones durante las conferencias de nosotros y así, entonces creo que es un proyecto que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo un proyecto que será muy importante para todos. Creo que si entre asociaciones y grupos, entre más nos juntemos y más hagamos alianzas, el beneficio es para todos. Bueno, muchas gracias, Pepe. Quisiera que nos des un pequeño mensaje para terminar con esta bella intervención tuya y es, da un mensaje de por qué es tan importante que sigan estos escenarios, que sigan la educación marina. Porque si nosotros no nos unimos y no transmitimos el mensaje y no nos extendemos la voz de todo esto, creo que sería parte hasta cierto punto un poco pues mala onda de nosotros saber la problemática y no pedir refuerzos, no pedir aliados, que menos es mucho, o sea, entre más seamos es mucho mejor. Entonces, creo que eso es lo más importante de todo esto. Muchas gracias, Pepe. Ya con esto pues se darán cuenta de el noticiononón que tenía Proyecto Acuática, además de este bello evento. Muchas gracias, Pepe. Y pues Gracias. a mí me parece algo impresionante porque yo venía teniendo como en mente esto de querer trabajar con alguien, de poder hacer una colaboración, no solamente estar yo en esto. Entonces, esto es una oportunidad para, como dijo Pepe, seguir difundiendo este mensaje. Entonces, sigamos, pero hay que conocer algo. ¿Por qué el 2 de febrero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué este día para celebrar a los humedales? Les explico. El 2 de febrero de 1971 se hizo una convención, bueno, se hizo la conmemoración de la firma de la Convención de los Humedales en Ramsar, Irán. Por eso es que le suena la palabra, sitio Ramsar. Es por esta ciudad en donde se hizo la conmemoración. Este es un tratado internacional que tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales de todo el mundo. Y desde el 97, esta fecha se ha convertido en una oportunidad que sirve para sensibilizar a las personas sobre la importancia de estos ecosistemas y de fomentar su protección. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ujú. Ok, ¿listo? Ok, ahí está. Bueno, vamos a empezar con... Ahí, ahí está.
¿Cuál es la conexión directa entre los humedales y el océano? De hecho, estos ecosistemas están interconectados y hay tres factores que destacan en esta relación. Primero, la conexión directa. Los humedales, más que nada los costeros, como es el caso de los manglares y las marismas, sirven como zonas de transición entre la tierra y el agua. Y no solo eso, sino que filtran los nutrientes y los sedimentos para que antes de que lleguen al océano tengan una mejor calidad en el agua. Segundo, barreras naturales. ¿Cómo así que barreras naturales? Los que hayan ido, hablando aquí en Colombia, al ecoparque en la Ciénaga o que hayan ido al malecón o cualquier ecosistema acuático, logran ver las olas, ¿cierto? Pero ¿qué hacen los manglares, por ejemplo? ¿Qué hacen los humedales en sí? Lo que hacen es detener la fuerza con la que vienen las olas para evitar un mayor impacto. Y esto no solamente sucede con las olas comunes que se ven en esta clase de ecosistemas acuáticos, sino también en tsunamis, en tormentas. Eso significa actuar como una barrera natural. Y en segundo está el carbono azul. ¿Qué es el carbono azul? El carbono azul son, bueno, los ecosistemas de carbono azul son esta clase de hábitats que ayudan en la retención del dióxido de carbono y que también ayudan de cierta manera a emitir oxígeno. Y de último, quiero mencionar el principio número 1 de la cultura oceánica, que está ahí abajito, y dirán algunos, Gabriela, yo no conozco los principios de la cultura oceánica, no sé de qué principio me estás hablando. Bueno, el principio número 1 dice, y cito, la Tierra tiene un solo océano con muchas características. Y esto se refiere a la interconexión de los distintos cuerpos de agua, y esto incluye tanto a los océanos como a los mares, como a los ríos, como a los estuarios, como a los humedales. Seguimos. A ver, un momento. A ver. Ok. Bueno, ahora, con esto en cuenta, ¿qué es un humedal? Un humedal es aquella área que permanece en una condición de inundación o con un suelo que que está saturado por agua por un periodo considerable de tiempo. Puede ser por un periodo largo o de manera permanente. Esta clase de ecosistemas son muy importantes en cuanto a la regulación del clima, suministro de agua dulce y la protección contra inundaciones. Y aquí les tengo un dato curioso, que más que dato curioso viene siendo, es como otra cosa, no me acuerdo el nombre ahora. Un manglar es un humedal, pero un humedal no es únicamente un manglar. Un humedal puede ser un pantano, puede ser una marisma, una turbera, un manglar, pero un manglar simplemente va a ser una clase de humedal. Seguimos con el ecoturismo. Para demostrarle a las personas la importancia de los humedales, se utilizan mucho las actividades del ecoturismo. ¿Qué es el ecoturismo? El ecoturismo es una forma de, valga la redundancia, turismo responsable que se centra en visitar áreas naturales con el propósito de no solamente que la persona diga, ¡ah, qué lugar tan bonito! No, sino que también pueda entender y comprender la importancia de este entorno. Entonces promueve la conservación y el respeto a la comunidad, tanto local como al ecosistema y a la cultura que hay en él. ¿Cuáles son los factores que resaltan en esta relación? Primero, el atractivo natural. Para nadie es un secreto que ha logrado ver humedales, manglares, pantanos, que estos ofrecen un paisaje muy hermoso. Y esto llama la atención de más que nada personas que son amantes de la naturaleza, la vida silvestre. Y esto tiene que ver con el impacto positivo del ecoturismo, porque el ecoturismo no solamente beneficia al ecosistema, al hábitat, también beneficia al ser humano y no solamente hablando en términos de conciencia, también en la generación de empleos. ¿Cómo así?
Hay empleos, como es el caso de guías turísticos, personas que tienen como puestos de comida, puntos de hidratación, que son empleos que hacen que no dependan únicamente de un trabajo que sea de carácter extractivo, como es el caso de la agricultura o de la pesca intensiva. Y con esto vienen los riesgos asociados. Si hay un turismo descontrolado, esto puede dañar al ecosistema y sobreexplota sus recursos. Por eso mismo es que necesitamos regular. Hay que tener regulaciones para minimizar el impacto negativo a nivel del ecosistema, por ejemplo, evitando el exceso de infraestructura o de prácticas insostenibles. Y con esto conocemos las amenazas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que afecta a los humedales? Primero, hablemos de las actividades antrópicas, es decir, las actividades que son generadas por la mano del hombre, por el ser humano. Aquí voy a mencionar dos en específico, urbanización y agricultura. La urbanización es conocida como la expansión de ciertas áreas urbanas, como viviendas, como industrias, como escuelas, lo que puedan imaginarse. Y esto destruye al ecosistema de manera directa. ¿En qué sentido? La capacidad que tiene de retener el carbono se va reduciendo, se va debilitando, además de que tampoco puede filtrar muy bien los sedimentos, los nutrientes e incluso los contaminantes. En el caso de la agricultura, lo que se hace es como drenar, es la palabra exacta, drenar el humedal para utilizar fertilizantes, pesticidas, y esto causa algo llamado eutrofización, que déjenme y les explico. Hay algas buenas que son las que nosotros conocemos en bosques de algas y todo eso, pero también están las algas malas, que son las que protagonizan el fenómeno de la eutrofización. Estas algas malas lo que hacen es tapar la luz del sol y no permiten que se haga de buena manera la fotosíntesis. ¿Y qué sucede con esto? Los niveles de oxígeno van bajando y van bajando y van bajando. ¿Y qué sucede con la vida? No hay vida y no hay vida y ya hay un punto donde vida, ¿qué es eso? No existe. Por último, está el tema, bueno, perdón, en segundo lugar está el tema del cambio climático. Cambio climático, más que nada en el aumento del nivel del mar. Como no hay tantos humedales que traten de hacer la barrera para evitar la inundación, puede llegar a suceder que los manglares, las marismas, queden, en, queden sumergidos por el aumento del nivel del mar. Y esto causa que la pérdida del hábitat de aves migratorias, de peces, incluso de animales terrestres que dependen de esta clase de ecosistemas. Y por último, las especies invasoras, que son esta clase de animales o de plantas, porque esto sucede tanto con fauna como con flora, que pasan de estar en su lugar nativo a estar en otro. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es desequilibrar el orden establecido. Les voy a poner un ejemplo. El sapo de caña es una especie nativa de América Central y de América del Sur. Fue introducido en Australia en la década de los 30, específicamente en 1935, para controlar las plagas en los cultivos de caña de azúcar. ¿Y qué sucedió? Que la especie empezó a depredar las especies, los animales nativos del ecosistema, y no solo eso, sino que también emanaba, que liberaba toxinas perjudiciales para la vida. Entonces, estas son las principales amenazas que enfrentan los humedales. Cambio climático, las actividades realizadas por el hombre y las especies invasoras. Con esto en cuenta, podemos hacernos la pregunta de, entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Puede ser desde la manera con los políticos, con las personas encargadas de las leyes o también como un ciudadano común. En el caso de las medidas de conservación, y esto tiene que ver con un poquito más lo legislativo, con lo político, ¿a qué me refiero yo con esto? La declaración de humedales como sitios Ramsar, como áreas marinas, como áreas protegidas, implementar regulaciones sobre un buen uso de la tierra, del agua. ¿Esto qué hace? Esto ayuda a proteger
el hábitat, su biodiversidad, y esto evita su degradación. Y con esto viene la restauración, rehabilitar los humedales que están degradados. También está promover, fomentar las prácticas agrícolas sostenibles, como cuáles serían. Una que es el riego por goteo o la rotación de cultivos. Esto en específico lo que ayuda es como a airear el suelo. Entonces no suceden cosas como en el caso de la erosión y otro tipo de problemas. Y esto lo que hace es que revitaliza la biodiversidad y hay una funcionalidad en el ecosistema, en el humedal. Y los dos últimos puntos, pero no los hace menos importantes, educación y concienciación. Una de las razones por la que Proyecto Acuática está batallando. Educación y concienciación. Con la educación, por ejemplo, lo que sucede con ecoparques, con el ecoturismo, que lo que hacen es enseñarle a las personas sobre la importancia del ecosistema para que venga la concienciación. Las personas sean conscientes de la importancia de estos humedales, de estos ecosistemas y piensen dos veces antes de hacer algo. Si, por ejemplo, van con una botella de plástico y se piensan seriamente cuando ya la terminan en botarla en el ecosistema, se pongan a pensar, pero esto puede afectar su restauración o puede afectar el cómo sigue existiendo este ecosistema. Entonces, mejor me quedo la botella y la boto en una caneca. Ese tipo de pensamientos que a veces uno puede pensar que son insignificantes, lo que hacen es cambiar el rumbo de lo que pudo haber pasado de manera negativa con el ecosistema. También pueden seguir organizaciones que den información verídica de esta clase de ecosistemas o de otros también por si quieren aprender de otra clase de hábitats y también involucrar a la comunidad local en la gestión de los humedales. Y hablando de ese tema en específico, quiero mencionarles dos casos muy importantes. Uno a nivel internacional, que es el caso de los Everglades, y uno a nivel nacional, que suceden en el norte de Colombia. Ya espero que se imaginen el caso que tengo puesto. Primero los Everglades, que están en Estados Unidos, en Florida. ¿Cuál es el daño que ha padecido este ecosistema? Los proyectos de ingeniería, la contaminación agrícola y las especies invasoras. En el año 2000, lo que sucedió, retomo un momento. En el año 2000, lo que sucedió fue que se implementó una iniciativa estatal para recuperar el ecosistema de los Everglades. Este plan se llama Plan Integral de la Restauración de los Everglades. En el año 2023, a inicios del año, se implementó un embalse al sur del lago Okeechobee, en Florida. Esto tenía como objetivo restaurar el flujo natural del agua. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta este proyecto? Sobrecostos y cambio climático. Y por eso mismo, los ciudadanos, las personas que ven este tipo de proyectos, de este tipo de restauración, desde otra perspectiva, se ponen a pensar en lo complejo que es. Porque, ¿cómo podrán restaurar un ecosistema tan extenso y tan complejo también satisfaciendo sus necesidades? Entonces, esa es la preocupación constante de estos ciudadanos. Y a nivel nacional, la Ciénaga de Mallorquín. La Ciénaga de Mallorquín ha pasado por una fuerte contaminación, por sedimentación y también cambios en la calidad del agua. En el 2022, lo que se hizo fue la iniciación de un proceso de bioremediación. Gabriela, no he escuchado esa palabra en toda mi vida. La bioremediación es cuando se utilizan seres vivos para ayudar en la restauración o en el proceso de protección de un ecosistema. En este caso se utilizaron microalgas. Esto para restaurar la biodiversidad y poder promover en las personas la educación ambiental, la concienciación. En julio del 2024 sucedió algo entre la CRA, la Corporación Regional Autónoma, y el grupo Argos. Ellos hicieron la siembra de 10 plántulas de mangle rojo
para poder contribuir a la captura del dióxido de carbono y poder mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Aquí están viendo lo que les mencioné en el caso de la concienciación, el tema de incluir a la comunidad local. Aquí no solamente están protegiendo el ecosistema, o sea, únicamente no lo están revitalizando, sino que también están ayudando a el sector que lo rodea. Y en diciembre del 2024, la CRA instaló un sistema de monitoreo con parámetros estrictos, como es el caso de salinidad, temperatura, el oxígeno disuelto, la concentración de sedimentos y otros parámetros más. La implementación del sistema tiene como objetivo mejorar la calidad del ecosistema y también fomentar la participación en la comunidad local. ¿Y qué ha logrado hasta ahora el ecoparque con esto? No solamente revitalizar el lugar, sino también implementar la educación ambiental. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo llevo esta clase de temas a mi aula, a mi salón de clase? Les voy a explicar, les voy a dar unos consejos para que tanto los profesores que quieran integrarlo en sus clases como los estudiantes interesados que tienen que agarrar la valentía, que quieren agarrar la valentía de proponérselo a sus maestros. Primero, clases didácticas. Esto, antes de empezar, lo digo con mi doble perspectiva, tanto como estudiante como educadora marina, certificada por la Red Latinoamericana de Educación Marina, Relato Océano. Retomando, las clases didácticas. Dividan la clase en secciones claves. Si, por ejemplo, tomando el tema de los humedales, quieren hablar con sus estudiantes o que quieres presentarle a tu profesor sobre este tema, entonces ten en cuenta qué es lo que quieres mencionar, qué es lo que no puede faltar. Por ejemplo, la introducción a los humedales, cuáles son los tipos que hay, cuál es la biodiversidad, qué amenaza enfrenta, cuál es la importancia del humedal. Teniendo estos puntos clave, puedes llevar de manera eficaz la clase. Y esta es como la cerecita del pastel, la metodología. Como estudiante he visto que si algo es monótono puede llegar a ser aburrido. Entonces hay que hacer esto de tal manera que la mente tanto del niño como del adolescente esté activa, esté escuchando y que incluso pueda hacer preguntas. ¿Cómo puede suceder esto? Preguntas y debates. Por ejemplo, divide en dos la clase y que ponga una está a favor de proteger a los humedales y otra no. Discutan algo parecido. También está adecuar el tema a tu asignatura. Si eres, por ejemplo, un profesor o si quieres utilizarlo en el área de matemáticas, pon, por ejemplo, a que los estudiantes multipliquen ballenas. O si, por ejemplo, quieres adecuarlo a literatura, haz que tus estudiantes o haz una actividad donde hagan un poema del océano o que hagan un poema de una especie que les guste. O si es en historia del arte o arte, como quieran decirle, pongan la creatividad a tope y pongan a hacer una especie totalmente nueva, esa clase de cosas. Y por último, las actividades en grupo, en el caso de la metodología. Esto no solamente ayuda a que tengan un nuevo conocimiento, en este caso del ejemplo de los humedales, sino que también fomenta, lo que hace es como llevar mejor el tema de las habilidades sociales, la creatividad, etc. Y por último, integra otros temas. Si, por ejemplo, vas a hablar de el océano en general, puedes incluir temas como cómo se relaciona el cambio climático con el océano o cuál es la biodiversidad que hay o cómo se relacionan las especies invasoras con el océano. Ese tipo de preguntas son las que te pueden llevar a un tema en específico para integrar otros temas y que la clase no sea solamente de un solo tema, sino que se vea que es diversa, pero centrada en lo mismo. Bueno, es tiempo de preguntas y respuestas. Las personas que tengan preguntas o un consejo o una sugerencia pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat o las personas que ya estén viendo esto después del evento pueden dejarlo en los comentarios y
nos encargamos de responder. Estas son las redes de Proyecto Acuática, Instagram y TikTok, @Proyecto Acuática, para que nos sigan. Facebook y YouTube, Proyecto Acuática, en X o Twitter, no sé cómo le quieran decir, @Proyecto Acuática, perdón, @pro_acuática, el sitio web que es proyectoacuática.com.co, el Baki, que es una plataforma de recaudación de fondos que tenemos con Proyecto Acuática. El nombre es sencillamente Proyecto Acuática y nuestro email, que es proyectoacuática@gmail.com. Así que vamos con las preguntas y respuestas. Qué juro. No sé cómo se pronuncia eso. Ok. Hola, buenos días. Kelly Joana Gutiérrez Hurtado para ti. Un Pues placer. primero que nada, pues felicitarte por este espacio. Lástima que somos muy poquitos los que estamos en este recinto en el momento. De pronto debe ser por el horario, entonces para de pronto tenerlo muy en cuenta que sea otro día que no fuese domingo, porque muchos estamos interesados y yo estoy precisamente en un colegio que está muy cercano a un cuerpo de agua que es el embalse del Guájaro en el corregimiento de Aguada de Pablo en Sabana Larga, Atlántico. Y me interesa muchísimo este tema porque el propósito de este año es, primero que nada, también crear esa conciencia en los habitantes del corregimiento y más que todo en los estudiantes para empezar desde la escuela, surgir esos proyectos que puedan de alguna manera impactar en la comunidad. Entonces, pues mi intervención era más que una pregunta, era para agradecer el espacio y hacer la sugerencia de pronto de en otro espacio o en otro día que no sea fin de semana, para que esto pueda Bueno, ser de pronto multiplicado a muchas más personas. bueno, muchas gracias. La verdad, no es como que me gustara tampoco que fuese en domingo. Yo entiendo el tema de es domingo y este es un día intocable, o el hecho de que también sea parte del fin de semana, pero quería aprovechar porque el 2 de febrero solamente sucede una vez al año. Entonces, entiendo la sugerencia, de verdad que la entiendo y la aprecio, muchas gracias. Pero era más que nada por aprovechar el día, y pues para hacer como la conexión, porque queda, o por lo menos para mí, queda un poco raro hacer un evento en conmemoración del Día Mundial de los Humedales, y que sea, por ejemplo, un día distinto. Pero de igual manera, entiendo el punto y muchas gracias. Hugo García. Ok, Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola a todos. bien, bien. Gabriela, bueno, primero que nada felicitarte, excelente la información, qué bueno el proyecto, me encanta que también tengan ejemplos y que refieran justamente uno donde trabajamos, que es el de Ciénaga de Mallorquín. Eh, Quería preguntarte de pronto qué viene para Proyecto Acuática. Primero, como primera pregunta, y la segunda, ¿qué reto nos espera, digamos, con los cambios que se aproximan a nivel climático? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Qué le espera a Proyecto Acuática? La verdad, esa es una muy buena pregunta. Desde inicio de año vengo diciendo que este año va a ser con toda, y algo importante es, primero, el tema de la recaudación de fondos. Proyecto Acuática, con el premio que tuvo hace unos meses, que fue el premio Ocean Love Innovation Award, pudo darse cuenta de que para llegar al objetivo que tenemos, eh, hay que subir otro peldaño, en otro sentido. Y por eso fue que iniciamos el programa de recaudación de fondos, más que nada para Proyecto Acuática y para darle un sustento a las actividades de educación marina, como es el caso del programa de charlas del océano, que se basa en esto mismo de hacer charlas, de enseñarles principalmente a niños y adolescentes sobre la importancia de los océanos, de las distintas especies. Y lo siguiente, de qué nos espera en cuanto a este año por tema del cambio climático. El cambio climático, y esto es un dato que no sé si muchos sepan, el cambio climático es un fenómeno natural, es decir, es un fenómeno que la misma naturaleza crea. Más que nada sucede, por ejemplo, por erupciones volcánicas, pero desde el inicio de la industrialización, desde que, como se dice, desde que el hombre metió la mano, el cambio climático ha avanzado de una manera
garrafal, de una manera muy rápida. Y la única manera de detener esto es con conciencia, porque no solamente nos afecta el cambio climático, sino que nos afecta ser ignorantes, desconocer la situación en la que estamos viviendo ahora. Y hay una triple crisis que me gusta llamar triple crisis de la conciencia: ignorancia, desinterés y desinformación. ¿Y cómo se combaten estas tres? Con una sola: conciencia. Y de la conciencia ya ahí vienen distintas maneras de cómo repartir la información. Si por lo menos quiero hacerla viendo un documental o compartiendo en mis redes sociales que estoy viendo tal documental y lo recomiendo, o que te pones a hablar con tu círculo social, la mejor manera de combatir esta clase de fenómenos es con conciencia y con educación también. Quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros en este espacio. Y también a las que van a ver el evento. Antes de dar por finalizado el evento de conmemoración del Día Mundial de los Humedales, quiero contarles que dentro de unas semanas vamos a empezar con la primera temporada de Guardianes en Vivo 2025, donde vamos a tener unos personajazos, en el sentido de la palabra, en mayúscula, en negrita. Pues para que estén pendientes, vamos a tener a Daniel Cáceres, presidente de Soy Panamérica. Vamos a tener a Francisco Lara, que fue uno de los que estuvo presente en la COP16 y que también forma parte de SOA Costa Rica. También vamos a tener a las cofundadoras de Ocean Mar Project, a Natalie Aue y a Mariana Arguero. Vamos a tener a Eric Ross de Migramar, que es el director ejecutivo. Vamos a tener a Emily McGlone, que es una de las que está como en el directivo para organizar el Barco de la Paz, que ya eso se va a explicar mejor después. Y más invitados, pero vamos a esperar a las siguientes fechas. De verdad que muchas gracias a todos los que estuvieron y los que van a estar viendo esto, porque entre más conocemos, más queremos.